El Espíritu de Dios, el Señor, está. Así como somos, así como estamos. Es más, hoy estamos más limpiecitos que cuando nos amamos por primera vez. Entonces vamos de gloria en gloria y de fe en fe. Hoy quiero compartir este tema que estoy así como, ok, Dios, vamos a ver, vamos a hacer. Y el tema se llama Mi fortaleza y mi escudo. Él es mi fortaleza y Él es mi escudo. Y en el Salmo 27, ese es el Salmo principal, el que yo quiero tomar para compartir con ustedes lo que creo yo que puso Dios en mi corazón y que vamos a ver cómo lo desarrollamos. Yo soy más que predicador, soy maestra, creo yo. Eso creo yo, ustedes me califican después. Pero vamos a ver, si tienen el Salmo 28, verso 7, dice así: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Confió mi corazón, dijo David, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico le alabaré. Y bueno, a veces sabemos ciertas cosas, pero luego otras como que no. Ok, Él es, dice, pero mi fortaleza. ¿Qué entiendo yo por fortaleza? ¿Y qué entiendo? Y eso es lo que vamos a estar hablando. Pero antes de ir allá, quiero ver un poquito de esta historia en el libro de Samuel, si usted me acompaña, y voy a hacer así como a ver unos versículos y luego otro. Pero primero quiero, bueno, ni oramos para empezar, ¿verdad? Papi Dios, te damos gracias porque eres bueno. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú, Papi Dios, revelando tu palabra a través de tu Espíritu, que nos enseñes y nos muestres lo que hoy tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, segunda de Samuel capítulo 22, en el verso 5, o sea, a lo mejor ustedes se encontraron en un dilema similar a este. Dice así: las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió en sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me ayudó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Y la razón que escogí este título es porque algunos de nosotros de repente nos sentimos como que de verdad nos vamos a morir. Parece que la muerte nos echa encima y nos arrasa, nos inunda los problemas, las dificultades y nos devasta la tumba, dice, como aquí me envolvió con sus cuerdas. Y hay ocasiones que la opresión llega tan fuerte que pensamos que no tenemos salida. Pero David dice: clamé a mi Dios y él me ayudó. En el verso 1, ahora nos vamos a subir un poquito más arriba. Fíjense cómo dice David. David entonó esta canción al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos. O sea, que estaba en problemas, estaba en dificultades, estaba en tribulación. El enemigo no es precisamente el hermano, el vecino, el esposo o la guerra, como en este caso David constantemente tenía enemigos y constantemente estaba en guerra. Pero me imagino que había ocasiones donde no se la acababa David, donde ya se sentía abrumado. ¿Se acuerdan cuando David se fue y empezó como loco? Fíjense hasta el punto donde llegó a hacerse loco, pasar por loco.
Me imagino que no era una tribulación cualquiera, era una situación donde él se sentía en soledad, donde él se sentía sin apoyo, sin ayuda, huyendo de aquel que lo trataba de matar, al que él amaba, y teniendo que dejar todo lo que él era de él, y se fue y se hizo pasar por loco. Ese es un enemigo. Cuando nosotros nos sentimos tan decaídos, pero dice, el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos, y dice, y de Saúl. Y cantó así, fíjense lo que cantó. Ahí lo dice, ¿verdad? ¿Qué cantó? ¿Todos conmigo? A ver el que sigue, por favor. Y el verso 4. Qué curioso, ¿verdad? Después de que él reconoció quién era su Dios, entonó una alabanza. Después que fue rescatado, hizo un altar. Hizo un altar para Dios. Pero ahora se los voy a leer yo. Dice, el Señor es primero mi roca. El Señor es mi roca. Una roca no es tan fácil de mover, no es una piedra, es una roca, es una piedra muy grande, muy enorme, que te puedes parar en ella y los ríos y las tempestades, la roca permanece ahí. Él es mi roca, Él es mi fortaleza y mi salvador, el que me rescata de donde esté. Mi Dios, fíjense, mi Dios. Si es su Dios, fue su creador, fue su hacedor, fue el que estaba con él en todo tiempo y en todo momento, que fue creado, que creó a David en el vientre de su madre, lo formó y luego vuelve a recalcar, mi roca, en quien encuentro protección. Dice que él encontró protección en él, no encontró la protección en el dinero, ni en la fama, ni en el palacio, ni con las muchas mujeres que se tenían, ni tampoco en la cantidad de hijos que había, sino que en Dios fue que él encontró su protección. Y luego dice, Él es mi escudo, Él es mi escudo, el poder que me salva. Si nosotros podemos tener estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, bien adentradas dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, el día de la tribulación podemos estar como David. Al finalizar de las tribulaciones que nos pasan, podemos cantar alabanzas al Dios. Y luego sigo leyendo, pero ahora me voy a brincar hasta el verso 31, porque es lo que él dice de su Dios. Fíjense, en el verso 31 dice, el camino de Dios es perfecto. El camino de Dios es perfecto. O sea, que si tú quieres caminar en algún lugar, el único camino perfecto es el camino de Dios. Tú le puedes dar la vuelta como tú quieras, pero el camino perfecto es el camino de Dios. Hay tribulaciones, hay problemas, hay dificultades, sí, pero Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza y Él es el que nos sostiene. Y dice, todas, digan conmigo, todas, todas. Se oyen nomás dos, tres. A ver, todas. Díganlo todo. Todas las promesas del Señor, dice, demuestran ser verdaderas. O sea que las promesas que Dios le hizo a David, todas, dice, todas demuestran que son verdaderas. No hay una de ellas que no se haya cumplido. Te pregunto, ¿Dios te ha hecho promesas a ti? Pues no temas, porque cada una de esas promesas que Dios te dio es verdadera y Dios la va a cumplir. Y luego dice, Él es escudo. Fíjense, esto así como que, ¿qué?
Dice, Él es escudo para todos los que buscan su protección. ¿Y los que no? Una preguntita. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfectos mis caminos. O sea que si yo camino bajo la sombra del Omnipotente, mis caminos son perfectos, perfectos. Pero de repente tengo dificultades, pero aún así, en medio de las dificultades, el camino de Dios es perfecto. Pero tengo enfermedad, aún en medio de la enfermedad, el camino del Señor es perfecto. Ay, pero tengo muchas deudas. En medio de las deudas, el camino del Señor es perfecto. Y luego dice, me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. O sea que sin Él no puedo subir una montaña, pero con Él puedo llegar hasta el tercer cielo, que es ahí donde está nuestro Redentor. Dice, entrena mis manos, fíjense lo que hace Dios, entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce, o sea, te prepara. Por eso el camino del Señor es perfecto. Y luego dice, me has dado tu escudo de victoria. Me has dado tu escudo de victoria. Tu ayuda me ha engrandecido. No es lo que yo haga, no es por donde yo camine, es cuando yo camino en Él y la ayuda que Él me brinda siempre me va a engrandecer, nunca me va a humillar. Dios no nos humilla, Dios nos exalta, Dios nos levanta, nos sienta en lugares celestiales para reinar con Él todo el tiempo. Que vas a pasar tribulaciones, aún así reinas. O un rey no tiene problemas. David era rey, pero pasaba dificultades. Dice, has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que yo resbale. O sea, ancho, que puedas, si te vas para un lado, si te vas para el otro, que tengas suficiente espacio para que permanezcas firme en él. En el verso 47, me voy a brincar hasta allá. Dice, el Señor vive. Alabanza a mi roca. Exaltado sea Dios. La roca de mi salvación. Esta es una alabanza, porque pudo ver las promesas de Dios cumplidas, porque pudo ver el perfecto camino que Dios preparó por él, porque lo levantó en lugares celestiales y lo sentó para reinar juntamente con él. Y dice, Él es el Dios que da su merecido, esta me gusta, a los que los dañan. O sea, que cuando el enemigo se levanta en contra de ti, Dios se encarga de él. Y aunque suene feo y no nos guste, y no oren esto, pero aún las personas que se levantan a criticarte, que se levantan a difamarte, que levantan a ponerte pie sobre el cuello, estas personas van a recibir su merecido. ¿Por qué? Porque tú como hijo de Dios, Dios te sienta en lugares celestiales y te hace reinar con Él. Ahora, no ores eso, no vayas a orar, Dios, dale su merecido. No tienes que pedirlo, porque el Señor es tu Dios. Nosotros lo que tenemos que pedir y aprender a decir, Señor, ten misericordia de los que hablan de nosotros. Alguien se levanta para querer hablar en contra de ti, se llama brujería, esto es hechicería. Malagüero, porque hablan mal de ti. Pero esas personas es decirle, Dios, híjolas, ten misericordia de ellos, porque se atrevieron a levantarse en contra de su hijo. Pero igual, si nosotros nos levantamos hablando en mal en contra de otro de nuestro hermano, estamos haciendo lo mismo. Pero entonces que Dios tenga cuidado de nosotros, ¿verdad? Porque daña, dice Dios, le da su merecido a los que me dañan. Pero también si nosotros dañamos, también nos da nuestra cueriza.
nos da nuestras nalgaditas. Enderéstate, mi niña, enderéstate, mi hijito, porque Dios preparó caminos perfectos para que tú y yo andemos por ellos. Dice, tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. ¿Cuándo? Cuando nosotros buscamos al Dios Todopoderoso. Me salva de violentos oponentes. Fíjense lo que hace nuestro Dios. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey y le muestras inagotable amor a tu ungido David y a todos sus descendientes para siempre. O sea, que Dios te da tu victoria. Dios te levanta. Pero quise leerles todo esto. ¿Por qué? Porque quiero que vean la historia de David. A pesar de que estaba pasando y pasó por muchas dificultades, él dice que cuando él clamó a Dios, él estaba ahí. Y dice que él es su escudo y es su fortaleza. Y yo empecé a buscar, ok, si yo quiero saber cómo es un escudo y cómo es una fortaleza, yo necesito entenderlo para que quede más claro en mi corazón. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Entonces empecé a buscar cómo es una fortaleza. Y me imagino que todos se dan una idea. Pero empecé a mirar, una fortaleza es un lugar seguro. Pero no nomás es un lugar seguro, es un lugar donde tiene muros. Está rodeado de muros que no son para penetrarlos. Estos muros, como los muros de Jericó, por eso tuvo que Dios darle la vuelta y hacer sus estrategias para derrumbarlos. Pero Jericó estaba bien seguro, rodeado con esos muros. Jerusalén tenía muros que lo rodeaban y para protegerlo, para proteger de sus enemigos. Los que entraban ahí eran personas, podían entrar ahí, no era cualquier persona. Y tenían, como por ejemplo Jerusalén, tenía dos entradas, una para entrar los camellos y la otra para entrar los hombres. O sea, no entraba cualquier persona, ¿verdad? Allí se esperaban y tenían que ser revisados si eran vendedores o lo que sea. El camello tenía cierto tiempo para entrar y si llegaba tarde no entraba. Por eso decía que era más fácil entrar un rico por la, como dice, por el ojo de una aguja, que ya se me fue, que un camello. O sea, esa, ya saben, se me fue. Pero es más fácil entrar por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero no es que el rico no pueda entrar al reino de los cielos. Lo que está hablando el rico, pues es aquel que trae el camello, que trae negocio, y el camello no podía entrar por esa puerta. Entraba solamente aquellos los puros hombres. Y el camello, cuando lo querían meter por ahí, tenía que doblar sus rodillas, doblarse, quitarle toda la carga para poder entrar. Y era muy difícil para que entrara, era difícil entrar. Toda persona que viene bien llena de problemas y dificultades y un chorro de cosas, es bien difícil para que entre al reino de Dios. Cuando tú cargas tus deseos, tus anhelos, tu yo, tu todo, es como el hombre rico, no puedes entrar porque no sueltas tus cargas, porque no sueltas tus riquezas, porque no pones tu confianza en Dios. Entonces, vuelvo a la fortaleza. Dice, una fortaleza es un lugar seguro rodeado de muros que no son tan fácil de penetrar. Por lo regular, solo tienen una entrada. Y esto me llamó la atención porque dice la palabra de Dios en Juan 10:9, que Jesús es la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán el buen pasto. O sea, si Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, para vida de que entremos en esa fortaleza, solo podemos entrar por un lugar, Jesús. Jesús es la puerta y solamente a través de Jesús es que podemos entrar. Entonces, es un lugar bien seguro, bien protegido, y ese es nuestro Dios. Pero me encontré que también tiene dentro, déjeme se lo leo como está aquí, es un recinto fortificado como un castillo o una ciudadela. O sea, es un recinto de fortificación permanente en el interior de la plaza.
O sea que hay otro lugar, dentro del lugar seguro, hay otro lugar donde hay seguridad solamente para las personas especiales. Está diseñado para defender un lugar estratégico dentro de la fortaleza. O sea, que los que buscan a Dios no solamente están con la cobertura de Dios. El que habita bajo el amparo del Altísimo morará bajo la sombra. Ya lo dije al revés. Y hoy estoy hablando al revés hoy. Nosotros tenemos esa cobertura, pero los que buscamos a Dios, todavía hay una cobertura más segura para ti. Entonces, no sé si se oye o se pierde, pero bueno, es una fortaleza y Señor, y Él es nuestro Dios. Pero ¿me oye? Porque se pierde. No sé por qué será por mí. ¿Saca? El escudo, ¿qué es? Y esto me gustó y de esto voy a hablar un poquito más. El escudo es el arma, es una arma, pero que es una arma para defendernos. El escudo es arma para defendernos. Esta se usó mucho en los tiempos de guerra. Y el escudo sirve para resguardar tu vida del enemigo. Es lo primero que levantas. Es lo primero que está enfrente. A mí me ha gustado ver algunas películas antiguas porque cuando traen esos escudos, cuando son los escuderos especiales, levantan unos escudos tan grandes y tan altos como las personas y se ponen una fila y todos están atrás de ese escudo. Cuando las flechas llegan a ellos, los escudos los detienen, pero atrás de ellos hay otros que los levantan y hacen como un techo. Ahora, imagínate, ese es nuestro Dios. Un escudo que nos protege de cualquier dardo del enemigo. Por eso David decía, tú eres mi fortaleza, tú eres escudo alrededor de mí y eres el que levanta mi cabeza. Entonces, el escudo nos sirve para resguardarnos de todos los dardos del enemigo. Todo escudo está hecho de un material muy resistente, ya sea para las balas o las flechas. Entonces, si Dios es nuestro escudo, Él es muy resistente. Ahora, el escudo es el conocimiento de la palabra de Dios, porque ella es la que nos lleva a tener fe. Pero quiero ver qué representa el escudo espiritual en otras áreas. El escudo como símbolo de la protección divina. En muchas tradiciones espirituales, el escudo simboliza no solamente la protección física, sino también la defensa negativa. Pero yo no puedo usar el escudo si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios. En Efesios 6:16 dice, además de todo eso, levanta o toma el escudo de la fe para detener todas las flechas del enemigo. ¿Qué es fe entonces? Porque yo necesito saber si esa es lo que voy a levantar, eso es lo que me va a proteger. ¿Qué es la fe? Bueno, la certeza de lo que se espera, ¿no es cierto? Es la de lo que no se ve. Bueno, sí. ¿Y qué quiere decir certeza? Certeza quiere decir conocimiento pleno y claro de Dios o de lo que sea que quieras tener fe. Si yo no tengo conocimiento de algo, ¿cómo voy a levantar el escudo? Si yo no sé que Dios es mi protector, que Dios es mi fortaleza, ¿cómo va a levantar? ¿Cómo voy a levantar ese escudo? Si yo no entiendo que Jesús murió por mí para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda ser sano, ¿cómo voy a levantar ese escudo cuando viene el tiempo de enfermedad? Él dice, por sus llagas hemos sido sanados. Pero si yo no sé y yo no estoy consciente de lo que es Jesús en mí, entonces yo no puedo levantar un escudo porque no lo tengo. Tengo que adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, seguí buscando sobre los escudos, porque es una de las armas que Dios nos da para protegernos a nosotros. ¿Qué quiere decir o qué significado tiene o cómo lo puedo ver? Bueno, el escudo
tiene identidad y pertenencia. Aquí tenemos uno, escudo. Esto que tenemos aquí quiere todo lo que hicimos ahí tiene un significado. Escudo nos representa a nosotros, a la palabra viviente de Sión. El escudo es un elemento fundamental para la identidad del grupo. ¿Qué nos identifica a nosotros? La palabra viviente de Sión, el escudo. El escudo. Ahora, pero el escudo tiene dibujitos ahí, ¿verdad que sí? Y cada uno de ellos significa algo. Entonces, me llamó la atención porque una persona necesita aprender a conocer el significado de su escudo. Bueno, este es de la palabra viviente de Sión. Pero Jesús, oh Dios, el Padre, es mi escudo. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, hay una palabra que aprendí hoy, la heráldica. ¿Qué quiere decir eso? Parte de la déjame lo leo. Heráldica es el arte de conocer lo que significan todo cosas que tienen el escudo. Y lo que me llamó la atención es que para vida de tener esa heráldica se necesita disciplina. Yo no puedo conocer algo si no tengo disciplina. Disciplina que se ocupa para que yo entienda, para que yo compone y para componer adecuadamente todos los que lleva un escudo. Dios es mi escudo. Yo necesito entender qué es lo que Dios me da, pero descubrí otra cosa, tiene códigos. Y esos códigos permiten que yo represente a Dios o represente al escudo adecuadamente, que lo pueda describir correctamente. Yo no puedo pensar que yo puedo decir algo o que yo soy de alguien, por ejemplo, déjenme le pongo un ejemplo. La familia de repente tiene su escudo, tiene su enigma o se describen de cierta manera, la familia. Tiene que saber de qué familia pertenece, qué le gusta. Llega un extraño ahí y no sabe qué le gusta, cómo se mueven dentro de la casa, cómo puede agradarle, qué es lo que puede. No entiende. Necesita tener conocimiento de la familia. Para nosotros entender a Dios, una disciplina, la disciplina del conocer quién es. Él es escudo. Él es nuestra fortaleza. Y si yo no sé lo que Él me ofrece, mi escudo debe ser mi fortaleza. De las veces cuando nosotros tenemos dificultades, corremos a nuestras propias habilidades y no a Dios. También serios. ¿Quién se quiere parar aquí para que vean los rostros de todos ustedes? Yo no necesito no verlos. Bueno, sí me están entendiendo lo que estoy diciendo, porque algunos le hacen así. ¿Alcanzaron a ver mis ojos? Yo también. Ya, tengo que hacer algo, un chistecito por ahí. Yo no sé chistes para que se rían y se despierten. Entonces, necesitamos conocer y ser profesionales en conocer nuestro escudo. Y para esta cosa me desespera, se va el sonido. No estoy ni allá ni acá. Entonces, dice aquí, es China. Sí. Y así el escudo alrededor de nosotros es un gran escudo. Es que cada quien su escudo y yo me escudo aquí.
¿De qué? Ay, sí, mejor lo agarro. Es que el otro ya no hallaba cómo hacerle y no me puedo mover mucho. Entonces, disciplina. Para que nosotros podamos entender quién es nuestro Dios. En Juan 8:32 dice así, y conocerás la verdad y la verdad te hace libre. No te va a hacer libre algo que tú no conoces. ¿Y quién es la verdad? Jesús. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es la verdad. Yo necesito conocer la verdad. Yo necesito conocer a mi Dios para vida de poderlo representar adecuadamente. Y mientras meditaba, vino esta palabra en mí, Filipenses capítulo 2. Verso 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Jesús el Mesías. Aunque era Dios, y estamos hablando de Jesús, dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, déjame lo pongo en mis palabras. Aunque Jesús venía del cielo directamente, aunque venía y sabía él que él era el Hijo de Dios, pero él dejó su deidad en el cielo, o en otras palabras, dejó su conocimiento, dejó su deidad arriba, dejó todo lo que él era para venir aquí en la tierra y aprender. Tenía una actitud humilde. Fíjense lo que dice en el verso 6. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. O sea, no tomó lo que él tenía, ni su conocimiento, sino que vino a esta tierra y como hombre se preparó aquí en la tierra. Se hizo esclavo. Verso 8 dice, se humilló a sí mismo, y me gusta esa palabra que sigue. ¿En qué? En obediencia. Para vida de nosotros llegar a conocer al Padre, necesitamos la disciplina. Y la disciplina lleva obediencia. Si no hay obediencia, nosotros no podemos llegar a lograr, a tener nada. Y nuestro mayor ejemplo a seguir es Dios. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios fue el que lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. ¿Por qué le dio ese nombre? Porque él hizo algo en obediencia. Espérame, entonces se ganó el puesto. El puesto que tenía. No lo obtuvo nomás por obtenerlo. Él tuvo que disciplinarse para entender como humanos cómo era su Padre Celestial. Y nos dio el ejemplo a ti y a mí. Tú y yo necesitamos humillarnos lo suficiente, disciplinarnos en conocer la palabra de Dios, en conocer quién es nuestro Dios. En Efesios capítulo 4, verso 12, dice, los veo. Voltea con alguien y dile, no te duermas. Sonríe que todavía te ama Jesús y no va a dejar de amarte. Fíjense, en Efesios capítulo 4, verso 12, dice, ellos tienen la responsabilidad, hablando de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo del Mesías. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad de nuestra fe. ¿Qué es fe?
conocimiento. Conocimiento. Fe y conocimiento ¿de quién? O sea, que los pastores, maestros, evangelistas están para darles clases a todos los nuevos que van llegando, a todas las personas, para que ustedes vayan y lleven y edifiquen la iglesia, llevándoles, dándoles a conocer al Hijo del Dios viviente. ¿De quién es la tarea entonces de edificar la iglesia? ¿De los pastores, de los maestros, de los evangelistas? No. Diga, es mi tarea. Es mi tarea. Yo debo de edificar, yo debo de llevar el conocimiento de la palabra de Dios. Dice así, de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguen a plena y completa medida del Mesías. O sea, que debemos de crecer hasta conocer a nuestro Redentor y a nuestro Salvador. Ahora, otra de las partes que tiene el escudo es que el escudo tiene una historia, una leyenda. Por ejemplo, no sé si ustedes saben la historia de México, yo no me la sé completamente, pero el escudo de México tiene una leyenda, tiene una historia, tiene lo apagué. Es que está tan ponerlo. Anyway, de todas maneras, tiene una historia, tiene una leyenda y nosotros como mexicanos, ¿verdad? Deberíamos de saber toda la historia y la leyenda de nuestro escudo mexicano. Bueno, como hijos de Dios, necesitamos aprender la historia de nuestro Dios Todopoderoso y la leyenda que nos protege, que nos ayuda, a dónde nos lleva, cómo nos va, qué significa cada símbolo de el escudo. Y no estoy hablando de este escudo, estoy hablando de nuestro escudo, que es nuestro Dios eterno. Él tiene lo que Él tiene para nosotros, qué nos da, qué nos protege, cómo nos provee, qué nos dio. Otra cosa que tiene el escudo son valores y tradiciones. Los símbolos que representan en un escudo suelen escanear valores, tradiciones y la historia de quien los porta. Entonces, nuestro Padre Dios tiene valores, tiene tradiciones, tiene historia y nosotros debemos de portarlo. Ahora, también tiene el escudo protección. En algunas tradiciones, un escudo también puede simbolizar protección física, espiritual, con influencias y también contra influencias negativas. La palabra de Dios siempre va a ser nuestro escudo, nuestra fortaleza y lo que nos sostiene. En el Salmo 119, en el verso 105, fíjense lo que es para que vean. Él dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. En Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para asegurar de obedecer con todo lo que ahí está escrito y solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, meditar en su palabra para poderlo representar adecuadamente. Ahora, otra cosa que tiene el escudo son códigos, como dije anteriormente. Y uno de los códigos de este escudo me lo encontré en Marcos capítulo 12. En el verso 28, se acercaron a Jesús. Sí, despierten. Dice, uno de los maestros de la ley religiosos estaban ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, fíjense, de los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Este es el código.
Este es uno de los códigos del escudo de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contestó, el mandamiento más importante es, escucha, escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. O sea, el código, escucha para que puedas amarlo. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal código para que nosotros tengamos completa protección de nuestro gran Dios. Y no que Dios no nos lo da, sino que no lo conocemos, por lo tanto, no lo podemos usar. No podemos usar el código. ¿Cuál es el código para estar bien? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero el otro código, el segundo, es igualmente de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son códigos, son mandamientos, son reglamentos para que yo represente bien a Dios aquí en la tierra como mi escudo. Ese es el escudo que yo llevo. ¿Cuál? Que yo puedo amar a Dios sobre todas las cosas, que yo pongo en primer lugar en todos los aspectos, que yo amo a mi prójimo, que yo amo a mi hermano. Ese es el código del escudo que yo llevo, que yo represento. Si yo no hago eso, no puedo. No hay protección en mí. No estoy representando al reino del cual yo pertenezco. Porque el escudo no solamente es el que me pongo enfrente, sino a la familia a que yo estoy representando. Y solamente puedo entrar por la puerta, que es Jesús. En Filipenses 2, la otra parte del escudo es que dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. Dice que si nosotros no morimos, no entregamos nuestra vida, pues la vida se nos va a ser quitada. Se humilló así, murió en una cruz como moriría cualquier criminal. Por lo tanto, Dios lo elevó. Entonces, el otro escudo que nos dio es a personas humildes. ¿Cómo yo lo voy a describir correctamente? Bueno, en Juan capítulo 13, verso 3, dice así, manera de tener vida eterna o de ese escudo es conocer a Él, conocerte a ti, al único Dios verdadero, a Jesús, quien Dios lo envió a esta tierra, conociéndolo a Él. Ahora, viendo yo, ¿cómo lo conozco a Él? Hasta ahorita, ¿cómo lo he conocido? Mi escudo, mi fortaleza, mi Dios, mi príncipe. Bueno, Él es la puerta. Jesús es la profecía cumplida. Eso es lo que yo he conocido del reino de Dios. Jesús es la profecía cumplida. Es el Hijo del Dios viviente, quien vino a salvar al mundo del pecado y nos dio la entrada al reino del Padre Celestial. Mi escudo es el Salvador, Jesús. Jesús es la vida eterna. Jesús es el sanador. Jesús es mi justicia. Jesús es mi protector. Jesús es mi libertador. Jesús es mi guerrero. ¿Qué es? ¿Qué conoces tú de tu rey? ¿Qué conoces tú de tu escudo? Del que te protege, del que te da. Él es mi proveedor. Tengo necesidad, Él me provee. Cuando viene ese tiempo oscuro de necesidad financiera, Él es mi proveedor. Cuando viene el tiempo de la tristeza, Él es mi consolador. Cuando viene el tiempo de la escasez, Él provee lo que necesito. Cuando necesito ser salvo de X ataque del enemigo, Él es mi salvador. Cuando alguien hace injusticia, Él es mi justicia. Y cuando yo necesito protección, Él es mi protección. Y cuando yo me siento cautivo en mi alma y en mi corazón, pues Él es mi libertador. Y cuando yo necesito pelear alguna batalla, Él es mi guerrero. Él está conmigo.
en todo tiempo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Conocer quién es nuestro escudo y qué hace, qué es para nosotros, porque Él es mi escudo. Volvemos al primer versículo que empezamos en el Salmo 28, 7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cánticos le alabaré. Él es mi escudo y Él es mi fortaleza y puedo gozarme. En medio de las tribulaciones me puedo gozar. En medio de la tristeza me puedo gozar. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado. Porque yo sé que Él es mi escudo. Porque yo sé que Él es mi guardador. Y como decía David, Él es mi roca. Él es mi roca. Él es mi protector. Él es mi escudo. Él es el que me levanta. Él es mi fortaleza. Él es el que endereza mi camino. Me abrió camino para que yo pueda caminar en él. Entonces puedo tener confianza en el Dios a quien yo he servido. En el Salmo 119, verso 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En tu palabra he esperado. Yo no puedo hacerla de otra manera. Yo cada vez que leo la palabra de Dios, más encuentro que yo necesito conocer a mi Dios, que yo necesito estudiar la palabra de Dios para conocerlo, para que en los tiempos difíciles yo tenga salida, yo tenga protección, yo tenga cuidado. Dice en el Salmo 144, verso 2, misericordia mío y castillo mío, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Él es mi guardador, Él es mi Señor. ¿Qué les parece si ya nos ponemos de pie, reconociendo quién es nuestro gran Dios todopoderoso? Jesús es el profeta, es la profecía cumplida. Jesús es el Hijo del Dios viviente que vino a salvar al mundo de pecado y nos dio la entrada al reino de su Padre Celestial. Jesús es el Salvador. Jesús es sanador. Jesús es mi justicia. Jesús es mi protector. Jesús es mi libertador. Jesús es mi guerrero. Jesús es mi consolador. Él por mí. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? No hay nadie que pueda ser en contra mía, porque Dios está de mi parte. Papi Dios, hoy te